muy querida, Ro Sosa, bienvenida. Hoy como invitada, ya lo comentábamos al inicio del programa. A su lado está Delfina Martínez, integrante de la Unión Trans del Uruguay. Están invitadas porque hoy vamos a debatir sobre un proyecto que se presenta al Parlamento para con la población trans. Vamos a ver de qué va, cuál es el contenido. A la prensa trascendió 1 o 2 puntos máximo que uno podría decir, bueno, da una idea determinada, pero es bastante más. Entonces, primero vamos a informarnos para después, y con el contenido más fresco, podemos debatir. Estábamos en el bloque anterior, chicas, hablando de otro tema que tiene que ver con un asesinato que hubo en Rocha y quedó medio colgado porque nos tuvimos que ir rápido a la pausa. No sé si alguien quiere decir algo más. En definitiva, estábamos en ese aspecto de, bueno, a ver, ¿qué tanto pueden valer como alarmas o alertas la actividad en Internet de las personas que puedan servir como, bueno, para iniciar una investigación? Cuando no son tan flagrantes, ¿no? Cuando no son obvias. Claro. Es un tema muy interesante y hago abstracción ahora del caso que hablamos, sí, porque el eje pasa a ser el concepto de conducta peligrosa, que no se limita solamente a quienes a través de las redes sociales dan indicios de que tienen una tendencia a hacer cosas que irían contra la ley. En general, el concepto de conducta peligrosa pueden ser también los consumidores habituales de pasta base, que tienen una tendencia a cometer delitos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Generamos la internación compulsiva para evitar que puedan llegar a cometer un delito. Es una cosa muy delicada porque en derecho penal lo que prima es el acto objetivo de cometer el delito. El estado peligroso no es en sí mismo un delito. Y en el concepto del derecho penal clásico liberal, una persona no puede ser privada de su libertad si no comete un delito. Pero este tipo de indicios y la acumulación de casos que hacen ver que personas que presentan conductas irregulares pueden llegar a cometer delitos, o, digamos, induce a que tengamos una actitud diferente frente a esas poblaciones. Y me parece que ese es el punto. ¿Cómo abordar esto sin penalizar, sin criminalizar una conducta riesgosa? Hasta que se demuestre lo contrario. Por eso digo, sin criminalizar una conducta riesgosa, tomarlo como una señal de alerta, como por ejemplo pasaba con el tema del suicidio que analizamos aquí hace algunos días, cuando hay conductas previas al suicidio que pueden dar la pauta de que esa persona va a cometer ese acto. Bueno, abordarlo de esa misma óptica, es decir, tomar esos indicios como anuncios de que algo malo puede pasar. Eso no puede ser tomado, yo creo, a nivel estatal. Lo que tiene que darse a nivel estatal es herramientas para quienes están cerca de personas que necesitan ayuda de repente. Yo creo que la primer línea de contención son los amigos, los familiares, quienes te quieren bien, que ven que algo no está funcionando. A eso me refería yo con la responsabilidad de los adultos en el entorno. Señor, usted no sabe entrar a Internet, averigüe, hágase un Facebook, sea amigo de sus hijos en Facebook, investigue, revise el celular de vez en cuando. Hay que estar cerca. Que la familia parece que no está yendo a ninguna parte, ¿no? Sí, porque además, por más que vos trates de estar cerca, la vida que tienen tus hijos, los menores, a través de Internet y de las redes, siempre tienen una suerte de lugar ciego para los que estamos alrededor. Bueno, entonces es muy difícil. Bueno, si me permiten darle la bienvenida, entonces, como les decía a nuestras invitadas, bueno, estamos hablando de otras cosas, pero bien que ustedes, no sé, Delfina, tanto en tu caso, porque no te conozco personalmente, pero Ro, hablábamos de redes, hablábamos de conductas agresivas o peligrosas, que no necesariamente después sean personas que van a cometer un delito, pero que en definitiva a veces podrían llegar a ser signos o alarmas, ¿no? Mira, vamos a ir a algo mucho más fresco. A ver. Y en este caso no es mío, es un caso de Delfina, que hace poquito ella fue partícipe de un spot publicitario, de un reclame que todos hemos visto, y somos amigas en Facebook y todos vimos la reacción de la gente en las redes sociales. ¿Agresiva? Y fue totalmente agresiva. ¿Por qué? Porque se incluyó a una persona trans y de color a estar en un medio de un reclame. Entonces, la agresión la sufriste todo el tiempo. Sí, hubo una parte como de agresión. También hubo una parte de la población también que apoya y que tiene otra conciencia, pero sí estuvo presente. Aparte, entre todas las amigas, que son todas de la comunidad trans, se vieron violentadas en todos los sentidos, y una de las cosas que a mí me llamaba poderosamente la atención es de que cómo todavía
vos o tus amigas no se han dado cuenta que muchas veces no todo el mundo nos tiene por qué querer. O sea, siempre va a haber gente que nos va a discriminar y nos va a dar con un palo. Sí, claro. Entonces, ¿sabés qué, Delfina? Vos sos muy chiquita. No te tiene que asombrar. Muy chiquita. Sos muy chiquita al lado mío. Entonces, lo que te tiene, eso no te tiene que asombrar. Siempre va a haber una población que es la que va a discriminar. Y va a haber otro sector que es la que te va a ayudar y la que te va a alentar y abrir todas las puertas. Lo que no significa que no tengamos que hacer frente común a recuperar aquello de la buena educación, aún en las redes sociales, donde no se puede decir cualquier cosa. Pero bueno, especialmente ustedes, que han sido víctimas especialmente de discriminación, de ataques y de ataques fuera del ciberespacio. Todavía no me olvido de las muertes de trans, que creo que todavía siguen sin resolverse. Están impunes todavía. Bien. Por lo tanto, es una población que puede dar fe y testimonio, ¿no?, de violencia en general hacia ellas. Este proyecto de ley, no sé si pretende ser una gran solución, una pequeña solución o un parche, pero es algo. Toda su totalidad, porque a mí no me gusta que nos quedemos solo con lo que pasó a prensa. Tenemos en este momento a Federico Graña, que es el director nacional de promoción sociocultural del MIDES, que es de donde sale este proyecto, para que justamente nos explique la cabalidad, que no pasa solo por darle dinero mensual a las personas como disculpa o compensación por la omisión del Estado durante muchos años, ni con que se lleve a cabo ese 1% de cuota para trans en las empresas públicas. Debe ser más que esto, aunque aún si fuera solo esto, es algo, pero debe ser más que esto. Tania, tú estás con Federico Graña en este momento, les doy la bienvenida a los dos y me gustaría que le hagas todas las preguntas que te imaginas tengo en la cabeza y que deben ser las mismas que vos. Buenas tardes, Victoria. Así es, este anteproyecto de ley se presenta el próximo miércoles en la Torre Ejecutiva. Efectivamente, estos dos puntos que tú mencionabas son los que más han sonado en la prensa, pero este es un proyecto mucho más integral, de un trabajo en equipo de mucho tiempo. Justo a Federico, estamos en vivo, le está sonando el celular, no hay ningún problema. Mientras que yo hago la introducción, tú lo pones en silencio. Y bueno, es un anteproyecto, como te decía, que tiene 20 artículos, que estos dos eran los más sonados, el tema de esta contraprestación económica a personas nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, ese es uno nada más de los artículos, pero va muchísimo más allá. Federico, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Cuáles son los alcances y el objetivo de esta ley? Y bueno, enhorabuena y bienvenido, que es un poco lo que decía Victoria, estamos dando un puntapié inicial, luego quedará a nivel parlamentario, ¿no? Pero ya se está haciendo algo y bueno, comentanos cuáles son los puntos más significativos. No, yo lo primero que quería señalar, porque escuchaba primero buenas tardes a todos los televidentes y al equipo de Esta Boca es Mía, que está en piso. En realidad yo quería señalar algo, escuchando a Victoria, este no es un proyecto solo del Ministerio de Desarrollo Social. En el año 2015, en diciembre del 2015, el presidente de la República firma un decreto para generar un Consejo Nacional de Políticas de Diversidad Sexual, en la que se mandata a todos los ministerios a mandar delegados a este Consejo para generar eso, políticas públicas en diversas áreas vinculadas al tema de diversidad sexual. El MIDES sí tiene la responsabilidad de presidir ese Consejo y también participa la sociedad civil. Este es un proyecto en que la sociedad civil hizo muchísimos aportes y bueno, y participó de toda la elaboración de más de un año y pico de trabajo, en el que, como bien decían, claro, lo que salió a la prensa fue estos dos puntos, pero en realidad nosotros, el nombre del proyecto es una ley integral para personas trans. Lo que tratamos de buscar es generar caminos para tratar de comenzar a profundizar el abatimiento de la discriminación que sufre esta población. O sea, como uno puede decir siempre, una normativa en realidad no soluciona una problemática, sí da marcos y caminos para o generar políticas públicas específicas o bases programáticas, por decirlo de alguna manera, más generales, para poder reconocer derechos o reconocer errores del Estado en su larga historia, ¿no? Porque el Estado, más allá de las administraciones político-partidarias, las instituciones van más allá de las personas y bueno, uno debe reconocer todo lo bueno y todo lo malo que se construyó en este país desde sus inicios como Estado-Nación. Entonces, en ese proceso, en realidad nosotros también teníamos todos los datos generados por el Censo de Población Trans, que nosotros vamos a presentar recién en septiembre de este año los datos públicamente, pero nosotros ya manejamos una serie de datos y en realidad lo que quisimos hacer dentro del proyecto es generar, como decía hoy, algunas políticas
públicas específicas para ciertos sectores de la población trans. ¿Por qué digo ciertos sectores? Porque, como bien sabemos, si bien todavía existen altos niveles de discriminación y la gran mayoría de la población trans tiene problemas en el acceso al trabajo, problemas en la continuidad educativa, sobre todo problemas con los vínculos familiares, ¿no? Las familias, a nosotros nos da el dato de censo que el promedio de abandono del hogar de las chicas y chicos trans es de 14, 15 años. Ustedes imagínense, con 14, 15 años, no tener un vínculo familiar, tener que salir a la calle y trabajar de lo que sea, ¿no? Y que obviamente en el caso de... porque al otro día tenés que comer. Entonces, en ese escenario, en realidad nosotros vemos que podemos hacer políticas públicas distintas. Una cosa son las mujeres trans mayores, sobre todo... Es como los dos extremos, eso te quería consultar, porque, o sea, si bien toda la población dentro de toda la franja etaria es importante trabajarlo, tenemos a los adolescentes en esa edad de 13, 14 años que decías tú, y también personas ya mayores de 50 que realmente es muy difícil y quizás no tienen otro alcance más que la prostitución para que sea su fuente de ingreso. Y tal cual, y si vos ves algunos datos que nosotros manejamos, por ejemplo, en Uruguay, según el censo del 2011, que incluso ahora debe haber aumentado porque tenemos una tendencia al envejecimiento como sociedad, que eso es bueno, no malo, porque a veces la gente dice, el país de viejo, no, es bueno, porque hace que la gente viva más años y es que tiene más derechos, porque si uno no tiene problemas de acceso a la salud, no tiene problemas de acceso a la vivienda, no tiene una serie de problemas vinculados a la limitación, a la pobreza, obviamente vive más años. Es que estamos en una sociedad que en realidad reconoce más derechos. En realidad, si uno ve esos datos, comparando 2011 con 2016, que hay una diferencia, en el 2011 el 15% de la población en general es mayor de 65. En el caso de la población trans, el universo población trans es el 2%. O sea, esa relación no está. Y esa relación no está porque se explica sobre todo con esto que hablábamos hoy, ¿no? Con una exclusión, con el no acceso a la salud, con una cantidad de acciones que fueron pasando durante estas décadas y que esto hay que tratar de ponerlo desde el punto de vista de hasta la propia ciencia, por decirlo de alguna manera. Hasta el año 1992, la homosexualidad para psiquiatras y bueno, psiquiatras y psicólogos en las asociaciones mundiales, era vista como una enfermedad. Y ni que hablar en el tema de la identidad de género, todavía en algunos manuales aparece como un trastorno y es una de las luchas más grandes que tiene el movimiento trans a nivel internacional. Entonces, en esos aspectos, y siendo exactamente la ley, bueno, ¿por qué la prestación reparatoria? Bueno, existieron discursos y también algunos decretos. En el caso de los discursos, en el año 1975 el jefe de policía de Montevideo sale a decir que iba a eliminar, entre otras cosas, la homosexualidad de las calles. Obviamente, si el relato de vida que sabemos de las mujeres trans, y más en esas épocas, era la expulsión del hogar y para poder trabajar, el único trabajo que había, el comercio sexual, obviamente eran hipervisibles y el aparato represivo del Estado cayó sobre ellas. Estaría bueno que algunas chicas mayores, que a mí me han contado historias que antes no contaban, las cuenten. Yo creo que uno de los aportes que puede hacer este proyecto es que la sociedad escuche estas voces y que realmente puedan contar sin miedo, todavía porque tienen mucho miedo de contar los niveles de discriminación que sufrieron, qué fue lo que pasó en esas épocas. ¿Me escuchás? Después, entre el 85 y el 80... Sí, Victoria, te escuchamos. Me gustaría, entonces, a ver, pasando raya, el planteo de la actitud reparatoria del Estado para con un sector de la población trans de determinada edad remite a, digamos, al terrorismo de Estado durante la dictadura, aplicado sobre todo con ellos. Pero no solo, porque después quedaron algunas normas. Victoria, vos somos casi de la misma edad. Vos te acordás que en un momento, yo tenía 12, 13 años y en mi liceo marchábamos en el año 88, 89 contra el decreto de las racias, que se fue derogado en el año 89. Ese decreto, que en realidad era muy vago, que hablaba de las prácticas, yo no lo voy a citar textualmente, pero de las prácticas no deseadas en el espacio público, también cayó sobre las personas trans hasta el año 89. Y después que existen las instituciones también están hechas por personas. Y si bien en la normativa se derogó, y después que hay una práctica institucionalizada de caer sobre esas personas, también se llegó alargando en el tiempo. Igualmente, tomando ese criterio,
como que la única norma que podríamos interpretar, que si bien no nombraba específicamente, porque eso sería faltar a la verdad, porque no nombraba, no era que se perseguía por decreto a las personas trans, sino había una interpretación del comercio sexual como esas actividades inmorales que se hacían en la calle y por eso eran levantadas, por cualquier, a veces algunas detenidas por tiempo indeterminado, por una semana. La pregunta es si podría también aplicar o podrían incluso apelar a ese mismo... a esa misma reparación, bueno, trabajadoras sexuales que estén en esa misma franja de edad, que usted sabe que ya a partir de determinada edad la mujer deja de ser objeto de deseo para nadie. Entonces, bueno... Sí, lo tenemos clarísimo. Y pueden ellas también, bueno, entonces, apelar a un efecto reparatorio del Estado. A ver, el proyecto que nosotros planteamos en este caso, y está muy buena la pregunta que haces, es que en realidad la base discursiva del inicio fue una base contra la identidad, no contra la práctica. O sea, ¿qué es esto? Era en realidad combatir la homosexualidad en aquella época donde el concepto de homosexualidad abarcaba todo, no había una diferencia entre identidad de género y orientación sexual. Que es lo que realmente es por lo que son atacadas las personas trans, ¿no? Porque no se respeta su identidad de género o porque los discursos históricos de la enfermedad, de la perversión y de todos algunos discursos morales que en realidad no tienen sentido cuando uno investiga sobre esos procesos. ¿Cuántas personas trans arrojó el último censo, Graña? Porque me impresiona que no lleguen a 1000. 937. Igual nosotros creemos que podemos llegar a tener algún subregistro en algunas localidades del interior donde es más difícil en localidades pequeñas vivir esa identidad y que puede ser que todavía no lo habiten o lo habiten en algunos horarios sí y en otros no. Bien. Ahora, pero al día de hoy, de esa población activa que puede trabajar, tenga o no trabajo, ¿qué número hay? Que tenga o no trabajo, en la edad activa para trabajar. Claro. Sí, 930. A ver, en realidad el censo fue para mayores de 18 años, así que las 937 podrían tener posibilidad de trabajar. Solo 7 son mayores de 65 de las 937. No, pensando en ese 1% de cuota, ¿no? Que está incluida en este proyecto, ¿se le soluciona, le soluciona el problema laboral a las 950 que haya? Si efectivamente las empresas públicas... A ver, de vuelta, no, pero a ver, vamos por parte, ¿no? Porque déjame terminar esta parte del proyecto, porque lo que quiero aclarar es, va a haber una comisión que crea la ley para estudiar caso por caso y que se compruebe que estos casos son así reales. ¿Y por qué lo del 75? Porque tomando en cuenta lo que hablábamos del promedio de edad de 14 años, si alguien del 75, nació en el 75, en el 89 tiene 14 años y todavía era vigente el decreto. Entonces, esas son, uno cuando establece una norma o generamos un proyecto, tiene que estar atado por lo menos a cosas medibles y no solo a sensaciones. Claro. Después no hubo normativas que podamos decir que, de vuelta, normativas. Sí existieron prácticas institucionales o de funcionarios, ¿no? Porque a veces si hay un funcionario que tiene un desborde, un funcionario policial o de cualquier otra administración que tiene un desborde, o salgamos de lo policial, pensemos en la educación, como la directora Maldonado, de un auto Maldonado, hace 2 o 3 años, expulsó a una chica preguntándole, burlándose de ella y diciéndole que no sabía qué era, si era varón o era mujer, o qué cosa era, ¿no? Entonces, ahí el Estado, como Estado, no tiene ninguna política de expulsión, pero sí hay funcionarios y funcionarias que se extralimitan y tienen esas prácticas. Pero como normas que podrían ser interpretadas, que permitieron algunos excesos, bueno, son esas, son los discursos de los 75, 76, 77 de los jefes de policía y además el decreto antirracias. Después de ahí, bueno, no tenemos ninguna norma como para poder decir que el Estado tuvo prácticas que sí, obviamente existieron, pero están desde este lado que hablábamos. Tal vez no hace falta ni que seguir buscando, ya ¿no? Se sabe, ya está clarísimo. Pero el tema es qué pasa cuando ante lo que no está tan clarísimo reclaman otros, ¿no? Claro. Además de tener esa certeza, incluso personalmente a mí me preocupa mucho tener que buscar estas cosas, porque yo estoy muy, muy convencido del nivel de discriminación y que la sociedad es responsable del nivel de discriminación en la que todavía viven las personas trans. Pero Graña, yo le agradezco muchísimo. No entiende.
Le agradezco muchísimo por este móvil. Y sigo en piso que tengo justamente dos grandes mujeres trans que nos van a seguir profundizando en el tema. Solo una cosita nada más, como para contar que, porque nos fuimos solo en ese tema, tiene los otros componentes que tiene. Uno, los cupos son por concurso y van a tener los mismos requisitos que tiene cualquier ciudadano o ciudadana. No es se una reserva cuota un fija cupo para que entre una persona trans. Tiene que presentarse con los mismos derechos ante el concurso. Claro, sí, claro. En lo único que si hay 10, pongámosle 10 cupos, se reserva un cupo para que sea una persona trans y va a haber un concurso para eso. No es que se le dio porque. Eso, igual que todas las acciones afirmativas, yo creo que a veces hay mucha desinformación en ese tema. Con el tema de las becas, para nosotros es muy importante con las adolescentes y además nos permite trabajar con las familias, ¿no? Porque si una chica trans que está viviendo su cambio en la adolescencia y no abandona el liceo porque se presentó una beca, yo puedo hablar, podemos acompañar a las familias para que apoyen esos procesos, ¿no? Es una señal que da el Estado de vuelta, fuera de estos discursos de la perversión y de la culpa y del señalamiento, sino nos permite una herramienta para acercarnos a la familia. Y lo último, que también son dos cosas que son muy importantes, hay reclamos específicos de las organizaciones trans vinculados al tema de la ley de identidad de género, que hasta el día de hoy es un trámite judicial. El proyecto lo que marca es que el trámite sea administrativo, o sea que directamente se pida frente al registro civil, al igual que se hace en España y en Argentina, que son las leyes más avanzadas. Y el otro tema es reconocer una cantidad de avances que se han dado en la salud, donde, bueno, la semana pasada el Ministerio de Salud Pública sacó la guía de hormonización para personas trans. Hay resoluciones tanto del Ministerio de Salud Pública como la Administración de Salud del Estado para que la hormonización sea una prestación, para el tema de las operaciones de reasignación de sexo. Y bueno, queríamos darle un carácter de ley, porque a veces las resoluciones administrativas, bueno, cualquier otra administración las puede sacar. Una ley, en realidad, es un derecho consagrado y, bueno, lo tendría que discutir otro proceso legislativo y en realidad firma más esos derechos. Después hay una cantidad de puntos programáticos que están vinculados a la vivienda, a la cultura, que en realidad lo que dice es, bueno, tratemos de integrar, no es una política específica pública, pero en realidad es ver todos los derechos que han sido vulnerados y, bueno, cómo empezar a generar prácticas para integrar en realidad todos los procesos de desarrollo de la sociedad a esta población. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes en estos días, Victoria. Muchas gracias. Yo sé, Delfina, que tú estás más que interiorizada porque, de hecho, desde la unión a la que estás integrada han estado presentes en la elaboración. Para vos, Ro, ¿qué te parece esto? Perdón. Primero que nada, tenemos que partir del que siempre todos los colectivos y todas las personas que trabajan en este tipo de organizaciones como Federico Graña, lo que tenemos que entender y comprender y aplicar es el no a la discriminación. Cuando tú sos de otro partido político, pero vamos a hablar sin pelos en la lengua, cuando tú sos de otro partido político y no perteneces al partido de gobierno, siempre buscan la pauta, la forma de dejarte por fuera de lo que hace el partido de gobierno. Pará, ¿eso te pasó a ti? Sí. ¿Con Graña? No, pero sí le pasa a muchos. A muchas personas que nosotros trabajamos... O sea, que además de la discriminación de la sociedad en general, obvio. viven dentro de lo que son las propias luchas por derechos, discriminaciones internas. Sí, por supuesto. O sea, hay que decirlo claramente. ¿A vos te consta que es así, Delfina? Mira, yo pertenezco a una organización que es de la sociedad civil. No tiene nada que ver con la política partidaria, claro. Se hace política desde lo social, ¿no? Sí. Desde posicionarte como sujeto político de derecho. Y justamente en ese posicionamiento es cuando... Preguntaré a todos quién votaron. Se trabaja... Bueno, es secreto el voto. Es cuando a partir de ahí se trabaja, ¿no?, con entes del gobierno para crear políticas públicas, porque las políticas públicas no las podemos inventar nosotras. Está clarísimo. O sea que el tema de discriminación interna es muy interesante, pero se nos va a ir si nos metemos por ese carril. No es exclusivo de la comunidad LGTB, para nada. Ocurre en muchas otras áreas. Pero está bueno tocarlo otro día, si te parece, Ro, porque sé que existe, pero se nos desvía, ¿no? El punto es, esto que propone este proyecto, ¿no?, que implica, bueno, hacer por ley, de una buena vez, bajar a tierra a través de una ley, expresiones de deseo y de voluntades que ya llevan tiempo, ¿suma? ¿Sí o no? Que eso te conteste primero.
¿Cómo? Suma alguno de los puntos. La indemnización económica para las personas que tienen... Bueno, en realidad, según el censo que tienen el MIDES, evidentemente son 70 las personas que ya están como en edades jubiladas, digamos, ¿no? La indemnización a estas personas, el 1% para poder entrar a trabajar, ¿todos son elementos que te parecen necesarios o le está faltando algo más significativo, más poderoso a esto? Mira, en realidad esto es la primera vez que se hace, por lo tanto puede ser que tenga cosas que faltan, ¿no? Pero yo creo que no es algo a nivel personal y también como colectivo. No creemos que sea algo muy loco ni algo incoherente, porque es una reparación justamente a quienes fueron perseguidas, violentadas, torturadas por parte de un sistema, ¿no? El cual se tiene que reparar. Y aparte de eso, trabajar también en la incidencia, en la inserción de las futuras generaciones y de las que estamos ahora, en el tema de lo educativo, el tema de lo laboral. Lo laboral también se van a exigir, se van a exigir los mismos requisitos que a cualquier otra persona para los llamados que se hagan. No quiere decir que por ser trans solamente... Sí, tenés que calificar en aptitudes para el trabajo. Exacto. Pero se supone que además hay un 1% reservado para personas que, teniendo las aptitudes para el trabajo, es trans. Claro. Bien. Así sí, como las otras acciones afirmativas, como la de afrodescendientes. Y... Perfecto. Yo lo que entiendo que es o sea, tenemos que hablar claramente de las situaciones de lo que realiza el MIDES, porque es una tomada de pelo esto. ¿Por qué es una tomada de pelo? Y porque... ¿Cómo la población se va a asegurar de que realmente se le van a dar a esas personas? Bueno, ahí tiene que haber un registro, tienen que estar registradas que fueron violentadas o que estuvieron presas, pero muchas, quienes estamos dentro, porque quizás ustedes no están dentro de lo que es el colectivo, pero muchas de las que van a recibir esa pensión son propietarias, tienen autos, tienen pensiones que les han dejado, económicamente se están muy bien. Y sin embargo, si nosotros miramos la realidad de otras personas trans, yo tengo una amiga, Alejandra, que tuvo que ir a ocupar un terreno porque no tenía dónde vivir y tiene 40 y pico de años y no tiene trabajo, no ejerce la prostitución y gracias a todos los vecinos tuvo la colaboración y se hizo un ranchito de madera. ¿Y dónde está el MIDES? Para mí, esto que se está realizando ahora es una cuota, es un poquito de política. ¿Por qué? Porque el colectivo se partió ya hace mucho tiempo y se está dividiendo para los otros partidos políticos, tanto para el colorado como para el blanco. Entonces siempre se apoderó el Frente Amplio de que el colectivo estaba apadrinado por el Frente Amplio. El Frente Amplio había hecho todo. Hizo matrimonio igualitario, la adopción, y ahora se está dando cuenta de que está perdiendo votos, porque muchas personas del colectivo se están yendo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un poquito. Vamos a tirar esta ley ahora para ver qué es lo que hacemos. Porque la pregunta ya la hiciste antes, las prostitutas. Y nos queda otra cosa en el camino. O sea, le vamos a dar un reparo a las personas trans que fueron perseguidas en la dictadura. ¿Y los gays? ¿Y las lesbianas? ¿Quedaron afuera? Nos olvidamos de las lesbianas y nos olvidamos de los gays. Hay muchísimos gays que tienen una edad que muchos quisieran y hubieran querido ser trans y no lo fueron. Que esto quede claro, y no lo fueron por el simple hecho de que sabían que les iba a pasar eso y tuvieron que seguir siendo unos gays cuando en realidad querían ser trans. Entonces, ¿qué dejamos? ¿Una población afuera? ¿A las lesbianas y a los gays? Bueno, a ver, complejizaste bastante la situación. Con datos reales, no está inventando nada. Ahora, el tema de la población trans y la diversificación en votos políticos, bueno, eso podrá ser cierto, no sé hasta dónde, a mí me impresiona que sigo escuchando que es una población que no llega a las 1000 personas. Somos poquitas. Otra cosa... Eso me impresiona. Me gustaría que el panel que escuchó esto, que escuchó a Graña, que escuchó a Delfina y a Ro, se pronuncie. ¿Qué opinan ustedes? Yo comenzaría por el concepto básico. El concepto de reparar... ¿Corresponde? ¿Aplica? El concepto de reparación cuando el Estado comete, se aparta de la ley, cuando persigue, cuando tortura, eso sí corresponde. Pero corresponde en cada caso particular. Yo tengo mis dudas sobre el concepto global. Esta población como tal asumimos que fue torturada, perseguida, bla, 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 bla. No es así.
Es un profundo error. La reparación tiene que ser caso por caso. Bien, está claro. Y lo que dice Rodo es que tendría que también aplicar para homosexuales, para lesbianas. Pero en la medida en que cada ciudadano fue en dictadura o en democracia, no importa. Porque también en democracia hay gente que ha sido perseguida. También en democracia hay gente que ha sido perseguida. Entonces, la reparación tiene que ser en cada caso individual, comprobando que se llega a los extremos. Bien. Después tengo otras consideraciones sobre el tema de la prostitución. Esto de la reparación, ¿les parece que al lugar o comparten la observación de Graciano? Yo creo que son la típica discusión sobre las acciones afirmativas que, a mi juicio, es un eufemismo de discriminación positiva. O sea, la realidad es que es una discriminación positiva de determinados sectores con los cuales yo comulgo y respeto el derecho de cualquiera de asumir cualquier posición en la vida y que sea respetado por los demás, y para eso hay leyes que amparan a las personas para que no sean discriminadas ni en su trabajo, ni en su vida social, ni en nada. Ahora bien, yo me cuelgo de lo que dice Ro, para mí con total razón. ¿Por qué no un gay debe ser reparado? ¿Por qué no un artista que en su momento en dictadura fue prohibido por su arte no debe ser reparado con un sueldo mensual? Yo no conozco que a los artistas... de la población se va a sumar a montones de personas que fueron perseguidas en la dictadura a pedir también un sustento, un reparo económico. ¿Por qué no una persona... ¿Puedo terminar? Sí. Muy cortito. ¿Por qué no una persona que se le suicidó el padre en la crisis del 2002? ¿Por qué no tiene derecho a ser reparada cuando hubo una situación económica gravísima que hizo que esa persona se suicidara? O sea, ¿por qué algunos sí y por qué otros no? Bueno, a ver, acá no se olviden, pierdan la perspectiva. Estamos hablando de una población que por un montón de razones, además de ser perseguida en época de dictadura y después a través de normas, aunque no sea explícita implícitamente, estamos hablando de una población que por algo necesita hoy la mano que necesita. No pudo estudiar, no pudo desarrollarse plenamente como cualquier otro ser humano. Algunos sí, por la propia discriminación. Hay muchos casos abandonados desde discriminan al afro, al discapacitado. Déjame terminar, por favor. Es cierto, habrá una realidad, habrá un alto porcentaje de eso en todas las realidades. Pero no se puede negar el condicionamiento con el que tienen que atravesar la adolescencia y volverse adultos las personas trans, como también le pasó a los homosexuales y lesbianas en momentos en que no había tanta apertura mental como hay hoy. Lidiar con todo eso es algo que no tuvo que lidiar el heterosexual. El diferente siempre es discriminado. Eso es algo innegable. Si eso da derecho a pedir reparación, es lo que, bueno, estamos debatiendo en este momento. Me falta Alejandro. A mí me parece que sobre estos temas, de verdad, desde que lo leí el jueves en Búsqueda hasta hoy, advierto que en líneas generales gozamos de poco conocimiento, ¿no? Entonces, al menos en mi práctica, cuando yo tengo poco conocimiento de las cosas, trato de nutrirme de él, justamente, ¿no? Para entre otras cosas, frenar tentaciones del discurso fácil y de los comentarios livianos. Hay una cosa que dijo al pasar Graña que a mí me pareció interesante como concepto, ¿verdad? La persecución, el Estado, cuando persigue no por lo que haces, sino por quién sos, está cometiendo un delito inadmisible, ¿verdad? Si yo como ciudadano de la República, supongamos que no sé nada de nada, me entero que el Estado del que formo parte hizo eso, cometió eso, es obvio que me parece que hay que de alguna manera solucionar ese histórico error. Lo que no significa, me parece, yo repito, no tengo conocimiento suficiente, es que no haya otros escalones, otras situaciones u otras realidades que también merezcan ser estudiadas. Entonces, a mí en general no me gusta la actitud de ¿y por qué si haces esto no haces lo otro? Bueno, yo qué sé, si hace esto es un aporte que será más o menos imperfecto, de pronto habrá que mejorarlo. ¿Cuál es el problema? No veo, pero entonces no termino de entenderte. ¿Estás a favor o no de que se haga esta reparación? Bueno, repito, yo lo que creo que hay un mar de fondo que no termino de entenderlo y que a mí me incomoda. Yo lo que digo es que si el Estado justamente persiguió a alguien por lo que era, ese perseguido merece reparación.
¿Qué parte de lo que Bien. no se entiende? Hasta ahí entonces estás de acuerdo con esto, porque no me quedaba claro si estabas de acuerdo o no. No. ¿Estás de acuerdo? Lo que dije. Después la ley no la conozco como creo que no la conozco Tenemos que nadie. hacer una pausa. Cuando regresemos te prometo la palabra, Vero. Ya venimos, ¿eh? Entre el olvido